Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros a estas horas de la noche en El Postigo, la videocolumna. Gracias por esperarnos. Estamos en lunes, inicio de semana, y yo creo que va a ser una semana muy movida, no tanto en la información política, sino en asuntos de carnaval. Campeche ya está, como suelen decir, en modo carnaval. Así que bueno, nosotros seguiremos analizando de todas maneras lo que ocurra en el mundo de la política, pues también en asuntos de carnaval, como no. Bueno, mire, una vez que arrancó la semana y a pesar, le decía, del asunto del carnaval que mantiene a todo el mundo entretenido, pues en el nivel nacional se generó un asunto la semana pasada, ha venido ocurriendo. Se trata de las protestas de las mujeres, de las feministas, por los feminicidios que han ocurrido en diferentes partes del país. Es imposible combatir la violencia con la violencia, aunque también es difícil, muy difícil, que ante la violencia que lo arrasa todo, pongamos o alguien ponga la otra mejilla. Quienes se abandonan a la irracionalidad de la violencia, por lo general terminan siendo arrastrados por o víctimas de esa violencia que desencadenaron. Esto no es un invento, es una consecuencia lógica de lo que ocurre en ese sentido. Encontrar el punto medio y justo, esperar justicia en un sistema judicial como el nuestro, todavía plagado de corrupción e inconsistencias, y por lo mismo de incredulidad, ha sido uno de los detonantes de las marchas de las mujeres, de sus protestas, y de que en muchos sitios veamos el dantesco espectáculo de los linchamientos. En muchos casos esos linchamientos que vemos porque se supone que esas personas cometieron un delito, le decía, la violencia es tan mala que a veces no sabemos si en realidad aquella persona que perdió la vida a manos de una muchedumbre o de una multitud indignada, enojada, no sabemos si en realidad fue culpable o no. No hay duda, entonces le decía, que la violencia engendra violencia, y así lo vimos esta semana que pasada. Usted seguramente se habrá enterado por los medios de comunicación, por las redes sociales, de grupos de feministas que marcharon gritando "nos están matando", y en muchos sentidos tienen razón, reclaman esos feminicidios y no tenemos nosotros por qué no escucharlas y por qué no atenderlas. De verdad que independientemente de las razones que les asisten, las cifras que tenemos a la mano son escalofriantes. Ha habido en este 2020 al menos 5 feminicidios que han detonado esta indignación de las mujeres, no solamente de las que se llaman feministas, que es una forma de ser, sino de las mujeres en general. Y le decía que en este 2020 ha habido al menos 5 feminicidios que han lanzado a las mujeres a las calles a protestar, entre ellos el de esta muchacha de nombre Ingrid Escamilla, que fue asesinada a puñaladas por su pareja, un tal Eric Francisco, y luego de que la mató, la desolló. Es verdaderamente escalofriante, y las cifras de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos nos indican que cada día hay 10 feminicidios. Entonces, desde luego que esto es preocupante, desde luego que es indignante, y desde luego que tienen razón las mujeres en indignarse. Lo único que le vemos es la violencia, lo único malo, digamos, que le vemos es la violencia. Vieron ustedes que algunos grupos, no son todas las mujeres, pero algunos grupos, estos grupos de mujeres esbozadas, con la cara cubierta, que vandalizaron, por ejemplo, Palacio Nacional, que también en otras ocasiones han vandalizado comercios y las
monumentos históricos, etcétera, pues esta violencia solo engendra violencia. Por eso le decía que es el único pero que podemos verle a las protestas justas de las mujeres y de las feministas. Reclamos al propio presidente López Obrador, que en la mañanera de este lunes pues habló al respecto, dijo que respeta los derechos de todos a la manifestación, pero pidió que se ejerza, que ojalá se ejerza de manera pacífica, y esperemos que hagan caso, o por lo menos atiendan esta declaración del presidente López Obrador, porque no hay manera, insisto, no hay manera de combatir la violencia con la violencia. No es el camino es de las leyes para alcanzar la justicia, la educación moral de la sociedad. Pero esta es una lucha que tiene que hacerse conjuntamente, de hombres y de mujeres y hombres, porque no se puede culpar a los hombres de todo ni a las mujeres de todo. Todos somos seres de luces y sombras. Por eso hay que trabajar conjunto para que esta sociedad sea cada día mejor, para que culturalmente podamos cambiar la forma en que tradicionalmente una sociedad machista, y así hay que reconocerlo, ha visto a las mujeres. Pero es una tarea conjunta. Ojalá echen a un lado la violencia y sí que continúen las manifestaciones, los reclamos, las protestas, cada vez que haya una mujer violentada, pero no vandalicen, pero no ejerzan la violencia. Ojalá se entienda un mensaje respetuoso. Yo les agradezco que hayan estado hoy conmigo en el Postigo, la videocolumna, de verdad que agradecidos como siempre. Recuerde que puede leerla completa en el Facebook, también estamos en nuestra revista digital www.causacampeche.com.mx, estamos por el YouTube. Les agradezco como siempre. Buenas noches.